Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es que trabajemos el concepto de meritocracia. Creo que, dadas las condiciones y el clima de época que estamos habitando, la meritocracia se ha transformado en un elemento bastante importante a tener en cuenta en función de poder analizar cierta dinámica o cierta construcción de subjetividad dentro de nuestras sociedades. Básicamente uno podría arrancar con este tema a partir de una frase de Hannah Arendt que me parece interesante, o algo que Hannah Arendt plantea en la crisis de educación, creo, que es esta idea, ¿no? La meritocracia contradice el principio de igualdad que debe existir en cualquier democracia, transformándola en una oligarquía, es decir, que una democracia que incorpore como pilar fundamental el concepto de meritocracia deja de ser democracia y se transforma a partir de esta cuestión en una oligarquía, es decir, en una sociedad donde hay superiores e inferiores. Y en el caso de la meritocracia, la complicación de esta superioridad, inferioridad, tiene mucho que ver con quienes ganaron y quienes perdieron, y pareciera que ganar o perder depende en nuestras sociedades de la voluntad personal, del esfuerzo personal, como que todos tenemos las mismas oportunidades para llegar donde querramos llegar, y objetivamente sabemos que esto está muy lejos de ser cierto, pero sí está muy inscripto en nuestras subjetividades y es bastante explicatorio de situaciones, yo diría más bien novedosas, de relaciones en tanto dominadores y dominados. En ese sentido, uno podría pensar que una cosa es cómo la palabra meritocracia es trabajada por los discursos dominantes, y otra cosa es cuando también es trabajada por quienes académicamente estudian la desigualdad, y ahí ya tenemos dos acepciones diferentes del concepto, y también podríamos encontrar cierta diferencia en función de cómo es enunciado el concepto de meritocracia, no solamente en las clases dominantes o en los estudios académicos vinculados con lo mismo, sobre todo en el campo de la filosofía, sino también en cómo distintos sectores de la sociedad lo van entendiendo o lo van asimilando o lo van aplicando. También si uno hace una lectura histórica, una especie de búsqueda de cómo se construye este concepto, se va a encontrar, por ejemplo, con ya Max Weber en Economía y Sociedad, va a ser uno de los primeros, yo diría, críticos al concepto de meritocracia, en el sentido de que Weber lo va a tomar como una especie de justificativo, de justificación para la existencia de dominadores y dominados. Es decir, yo creo que el planteo de Max Weber es bastante actual, porque hoy la existencia de unos y otros se justifica a partir de la cuestión del mérito que mencionábamos antes, ¿no? Por otro lado también hay una historia literaria de este concepto, donde aparece, digamos, en años, década de los 50, fines de los 50, empieza a haber cierta literatura que va a plantear sociedades distópicas donde la estructura social tiene que ver con el mérito y el esfuerzo, eh, y a partir de la década de los 70, ya esto ya deja de ser una cuestión, digamos, de la literatura o de la ciencia ficción, y empieza a ser planteado desde la perspectiva más, si se quiere, sociológica, si se le puede poner un nombre, o psicosocial, en función de, en los 70 lo que nos vamos a encontrar es el inicio con mucha fuerza, ¿no? El inicio había sido antes, pero mucha más fortaleza en todo lo que tiene que ver con la
autoayuda, la autosuperación, etcétera, etcétera, que va a estar muy ligada esa corriente, llamémosle de pensamiento, al concepto de meritocracia. En ese sentido, se empieza a decir, ya hay autores que en los 70 plantean, por ejemplo, la idea que el mérito está muy ligado a la condición genética de la persona, porque lo meritocrático es algo que se hereda, que se transmite de generación en generación. Fíjense que ese concepto ya sería como un retorno a un pasado, yo diría, positivista, incluso naturalista, donde la igualdad queda de costado y hay superiores e inferiores de acuerdo a la capacidad genética, de acuerdo a la carga genética. En definitiva, genética sería un término más de fines del siglo XX, y raza o racismo sería un término más vinculado con los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en ese sentido creo que también, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a vincular meritocracia con la idea del esfuerzo personal. Siempre va a estar vinculado con la idea del esfuerzo personal, pero siempre va a tener algún punto de apoyo o algún punto de arranque, y también vamos a encontrarnos con un desarrollo del concepto de meritocracia ligado al concepto del famoso sueño americano, y la idea de esforzarse para de la nada llegar a tener una gran fortuna, o ser una persona importante dentro de una sociedad. En ese sentido, no casualmente, el concepto de la meritocracia uno lo puede vincular con algunas coordenadas relacionadas con Estados Unidos, que pueden ir desde la ética protestante, volveríamos a Max Weber, también el espíritu puritano de ese país, esa lógica, digamos, de desarrollo individual y no comunitario, que está muy presente en la narrativa de los Estados Unidos y sobre los Estados Unidos, y donde más empieza a tener fuerza es justamente cuando aparece la impronta del neoliberalismo a mediados de la década de los 70. Es decir, que el neoliberalismo va a tratar de romper, incluso muchas veces de muchos autores explícitamente, la idea de lo colectivo, poniéndolo lo colectivo por debajo de lo individual, y dentro de lo individual está, digamos, el esfuerzo, que va a tener va a estar de vuelta ligado a la idea de mérito, pero partiendo de un concepto que es el concepto de que todos nacemos con las mismas igualdades de oportunidades. Y a partir de esa idea de igualdad de oportunidades, bueno, están los que pueden vivir mejor, los que pueden vivir muy mal, los que pueden vivir más o menos mal o más o menos bien, y todo eso lo van a desarrollar, o se va a justificar, mejor dicho, con respecto al mérito que poseen. O sea que el neoliberalismo va a plantear esto de vuelta dentro de la esfera de lo personal, dejando de lado toda influencia de la política pública, por ejemplo, de la política social o de la presencia del Estado. Incluso algunos autores también van a plantear la idea de que la asistencia del Estado resta méritos, cuando sabemos desde la práctica concreta que una cosa es una persona que tenga acceso a la salud pública, a no tener acceso a la salud, o tener acceso a la universidad pública, o no tener acceso a la universidad, a la instrucción primaria y secundaria pública, o no tener ningún tipo de acceso. Creo que se va perdiendo, se va cambiando de alguna manera el sentido común, y va a ser reemplazado en esta construcción de subjetividad que decíamos al principio por esta lógica, llamémosla, del esfuerzo, ¿no? Y ahí se va a ligar también el pensamiento digamos, del éxito profesional, del éxito artístico, siempre vinculándolo con el esfuerzo. Esto, digamos que
si nosotros planteamos una crítica, si se quiere, a la meritocracia, no estamos haciendo una crítica del esfuerzo, pero sí estamos haciendo una crítica a la idea de que todos tenemos las mismas posibilidades, y quienes llegan, llegan por su propio mérito, y quienes no llegan, llegan por su propio desmérito, lo que crea una sociedad, digamos, de ganadores y perdedores, como dijimos al principio, pero ganadores y perdedores por su propia circunstancia, por su propia voluntad. Ahí estaría un punto interesante como para pensar. Si nosotros pensamos en la sociedad medieval, también hay superiores e inferiores. Están los siervos de la gleba y están los nobles, digamos, el señor feudal. Pero el señor feudal era el señor feudal porque había una condición divina, había una condición religiosa que lo ponía en ese lugar, y el que era siervo de la gleba también era siervo de la gleba porque había una situación religiosa que lo ponía en ese lugar. O sea, no era su responsabilidad, no tenía que ver con su esfuerzo, sino que tenía que ver con algo vinculado con lo que podemos llamar destino, con lo que podemos llamar bueno, circunstancias azarosas, o circunstancias vinculadas con una voluntad divina, por decirlo de alguna forma. Y yo diría, bueno, es mucho más aliviadora la opción medieval que la opción actual, en el sentido que voy a sentirme culpable de mi fracaso, voy a sentir que no pude, voy a sentir una gran frustración, incluso no voy a tener la posibilidad, si vamos a planteos que ya aparecen en la ilustración, de pensar que las personas son fundamentalmente producto de sociedades, que las personas son producto de comunidades, y en tanto una sociedad o una comunidad vaya mejorando, esa persona va a ir mejorando. Y la mejora de la persona no tiene que ver exclusivamente con sus capacidades o sus características individuales, sino que tiene que ver, yo diría, fundamentalmente con procesos de orden colectivo, eh, que eran como naturalmente aceptados, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que van siendo erosionados a partir de ciertos discursos, yo diría, neoliberales, que van cobrando fuerza y que hacen, digamos, eclosión, como decíamos unos minutos atrás, a mediados de la década de los 70, ¿no? Eh, y básicamente lo que se pierde es el concepto, o se trastoca, digamos, el concepto de movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente implica habitar, vivir una sociedad en la cual eh, pertenezco o soy parte de un sector social, y a partir de determinadas capacidades y determinados apoyos que voy recibiendo de esa sociedad, voy mejorando mi condición. En este caso, la promoción social ascendente es solamente producto de mi propio esfuerzo individual. Eh, yo agregaría esto al fenómeno de la pandemia, si lo ubicamos en el contexto actual. La pandemia lo que marcó fue, digamos, un corte entre quienes podían ser sostenidos por políticas públicas, quienes podían ser sostenidos por políticas estatales, y entre quienes no. Y esos que no fueron sostenidos por políticas públicas, por políticas estatales, entran como una especie de suerte de rivalidad, en el sentido de que unos tuvieron más capacidad de mérito que quienes no la tuvieron. Y en ese sentido creo que es interesante ver, por ejemplo, los comportamientos electorales en la pospandemia, donde sea cual fuera la tendencia política o la línea política de los gobiernos que estaban en el poder durante la pandemia, esos gobiernos perdieron las elecciones, sean estos, digamos, de derecha o de izquierda, por decirlo de alguna manera así sucinta y rápida, ¿no? Y entonces aquello que tenía que ver con
el sector que sí podía ser protegido por el Estado era visibilizado como algo que era producto de la corrupción, que era producto del acomodo, que era producto de una ubicación, digamos, sospechosa dentro de toda la sociedad, y quienes habían quedado afuera eran aquellos que no habían tenido esa cuestión. Es decir, que en clave de meritocracia sería la pandemia impidió que desarrolle mi mérito. Y a otros, la pandemia, que fueron protegidos por el Estado, en pandemia pudieron desarrollar su mérito, y eso marcó o habría mejor dicho, marcado una fuerte diferencia entre unos y otros dentro de nuestras sociedades, sobre todo donde el Estado tuvo, digamos, ahora sí marcaría una diferencia, donde el Estado tuvo una presencia bastante importante, ¿no? También volviendo un poco al concepto de meritocracia, la idea de mérito está relacionada con las virtudes de la ética protestante. En ese sentido se vincula con la laboriosidad, se vincula con cómo la laboriosidad va a generar un éxito económico, y en definitiva, lo reitero pero desde otro lugar, lo que hace la meritocracia es justificar las desigualdades que son intrínsecas y propias del capitalismo, incluso del capitalismo actual, que es tal vez el capitalismo más desigual que podemos medir a través de la historia, donde hay cada vez, digamos, menos cantidad de personas con mayor ingresos desde que se tiene medida. Es decir, la misma pandemia hizo que el 70% de la producción del planeta se lo lleve solamente el 10% de la población del planeta. O sea que la pandemia, además de lo catastrófico que fue y de cómo impactó en la subjetividad, generó una mayor desigualdad a partir de una desigualdad que ya venía de antes y que se fue incrementando en un periodo que podemos llamar de pospandemia. Y el remedio que aparece frente a estas circunstancias actuales, o que reaparece en la pospandemia, es de vuelta la idea de meritocracia, ¿no? Es decir, entender que los privilegios son arbitrarios. Es decir, si yo tengo la ventaja de ir a una universidad pública, es arbitrario con respecto a la persona que no tiene esa ventaja. Entonces el culpable de esa arbitrariedad es el Estado, que pone esa universidad pública, y la persona que concurre a esa universidad pública, perdiéndose toda noción de solidaridad, toda noción de fraternidad, toda noción de igualdad, diría yo, ¿no? Es decir, no hay libertad si no hay igualdad, y no hay igualdad si no hay unión, si no hay fraternidad. Y en ese sentido, bueno, encontraríamos también algunas cuestiones que podríamos ubicar previas a la pandemia, que tienen que ver con la, digamos, adquisición de la lógica meritocrática en gobiernos, llamémosles progresistas, o no ultraliberales, o no de extrema derecha, que son los que hoy insisten con esta cuestión de la meritocracia. Gobiernos que, a partir de este concepto llamado tercera vía, lo que hacen es apropiarse en parte de la propuesta meritocrática y vincular, digamos,
políticas sociales, por ejemplo, con la idea de mérito. Es decir, que la política social ya no tiene que ver con el respeto, ya no tiene que ver con la dignidad, sino que tiene que ver con dar instrumentos para que la persona se desarrolle meritocráticamente dentro de la sociedad. Lo que el efecto, desde nuestro punto de vista, de esa cuestión es que se pierde la noción de lo colectivo. Es decir, un hospital público atiende el colectivo de la población que no va a poder ir a una clínica privada o un hospital privado, y un hospital público, si yo miro la tradición argentina, es esencialmente superior en el sentido de la capacidad instalada que tiene, de la capacidad de conocimiento que tiene, el desarrollo científico que tiene. En la Argentina el hospital público siempre mostró cierta superioridad, y en juegos meritocráticos individuales pareciera que los desarrollos pueden ir, digamos, por el costado de esa lógica, y tal vez algunas políticas acompañaron esta idea de lo meritocrático, ¿no? Eh, Hoy la meritocracia es apropiada por los movimientos más de la derecha, más ultraderecha, digamos, radical, haciendo hincapié, digamos, en las cuestiones sobre todo autoritarias y racistas. Y por otro lado también, siguiendo con el análisis del concepto, plantearía la idea eh, de vuelta a pensar lo moral, ¿no? Por la cuestión de la moralidad, la meritocracia y la moralidad, en el sentido de la propia etimología de la palabra relacionada con la idea de moralmente superior, moralmente inferior, ¿no? En esa raíz etimológica, meritocracia implica merecimiento, pero el merecimiento está vinculado con mi voluntad, está vinculado con mi propio mérito. Eh, y básicamente se ubica en una idea de sociedad donde cada uno recibe lo que merece, cuando en realidad en una sociedad igualitaria todos deben recibir lo mismo. No se trata de cuestión de merecimiento, se trata de cuestión de apoyo, de solidaridad, de fraternidad, de hermandad, que es lo que hace que unos sostengamos a otros, y donde la otredad no aparece como una competencia, la otredad no aparece como algo incierto, y esa incertidumbre, la otredad, lo que va a traer siempre en clave de meritocracia, porque no sé qué va a pasar con mi propio desarrollo personal, es un gran, digamos, una gran incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? Eh, y también la cuestión familiar. Creo que no hace falta estudiar muchos casos para darnos cuenta de que quienes van subiendo, digamos, en la escala social, por decirlo de alguna manera rápida, en función de sus ingresos, provienen de familias que ya venían subiendo en función de sus ingresos. Eh, y esto ya se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, y un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el pensamiento de Emil Durkheim, que era un reformista del siglo XIX. Una de las cosas que plantea Durkheim para lograr sociedades más igualitarias, pero basadas en el mérito, Durkheim decía, bueno, prohibamos la herencia, que las herencias pasen a la esfera del Estado, y que eso beneficiaría a toda la sociedad, pero aún así, una persona que se queda sin herencia lo que no va a perder es el capital social que le dio su posición social de inicio. Entonces no es lo mismo el capital social que tiene una persona que nace en un barrio vulnerado, que el capital social de una persona que nace dentro de una familia en un barrio llamémosle, de un sector de altos ingresos,
por dar un ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está la capacidad, la real capacidad, o mejor dicho, la real posibilidad de desarrollar esa capacidad? Y dónde está esa, llamémosle, en nuestra opinión, falacia de la igualdad de oportunidades, esta idea falaz, esta idea absurda, diría yo, de que todos arrancamos del mismo punto de partida. Arrancamos de diferentes puntos de partida desde el punto de vista socioeconómico, arrancamos de puntos de partidas diferentes a partir de las condiciones raciales que todavía son muy presentes, están muy presentes en nuestras sociedades, arrancamos de diferentes puntos de partida a partir del, como decíamos recién, del capital social que cada uno y cada una de nosotros tiene en su propio desarrollo, en su propia historia de vida o en su propia historia familiar. Y arrancamos también de forma diferente en función no solo de los ingresos, sino en función de la oportunidad que da una sociedad. Hay un autor estadounidense que dice, bueno, en una sociedad que valora determinado deporte, una persona que tiene habilidad para ese determinado deporte, bueno, ya tiene una ventaja. Pero una persona que tiene habilidad para otro determinado deporte que no es tan valorado, no tiene ventaja, ¿no? Digamos que en la Argentina una persona nace con gran capacidad para jugar al fútbol, bueno, va a tener ventaja, pero esa misma persona, si naciese con gran posibilidad o gran capacidad para jugar al béisbol, no tendría la misma ventaja de la persona que tiene atributos o calificación para jugar al fútbol por las características culturales en Argentina, que en Estados Unidos sería en medio, por ejemplo, sería en medio a la inversa. Entonces, en ese sentido, decimos que la igualdad de oportunidades es una suposición. Algunos dicen como si fuese una gran pista de carrera, pero donde todos arrancamos desde una misma línea. Creo que esto es bastante claro. Y lo que va a generar todo este juego meritocrático es una construcción de subjetividad, diría yo, fuertemente marcada por el egoísmo, fuertemente marcado por la competencia, fuertemente marcada por el desprecio hacia la otredad y fuertemente marcada por la ruptura de solidaridades, por la ruptura de idea de que de construcción colectiva para la resolución de problemas o de construcción colectiva para que colectivamente pensemos o trabajemos o avancemos en relación a mejorar las condiciones básicas de nuestra sociedad. Algunos autores llaman a esto la subjetividad egoísta. Y donde cada una de las escaleras para mejorar son escaleras individuales e incluso agregaría escaleras donde unos empujan a otros en función de poder seguir escalando, y eso va también con la idea de los premios y los castigos, los premios y los reconocimientos, y en ese aspecto bueno, muchas estructuras de la sociedad capitalista tienen esa marca meritocrática que es interesante también ponerlas en cuestión. Insisto, como dijimos antes, sin desmerecer el esfuerzo individual, pero el esfuerzo individual vale en la medida que fortalezca la sociedad, no vale en la medida que fortalezca solamente a la persona. La persona se fortalece si fortalece la sociedad se fortalece y al fortalecerse fortalece a la persona. Entonces creo que la meritocracia es una especie de trampa, por llamarlo de alguna manera rápida, que se nos propone como una especie de, digamos, de punto de llegada al cual nunca vamos a llegar. Pero vamos a pasarnos la vida tratando de llegar a ese sitio, y mientras la vida va pasando, mientras el tiempo va pasando y mientras no podemos
llegar a ese sitio, y van a ser muy pocos los que lleguen a ese supuesto sitio de felicidad de ascenso social. Todo lo demás se va a desmoronar. Incluso me animaría a decir que quienes lleguen también van a sufrir una fuerte angustia y una fuerte soledad. Bueno, con esto terminamos el capítulo Meritocracia. Esperemos que sea útil y nos estamos viendo.